¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 2 minutos y la verdad que es una muy buena manera de empezar porque estamos con un diputado del PRO de la provincia de Córdoba, el diputado Agos Carreño, un hombre con mucha información parlamentaria siempre. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a ver, hay un montón de cuestiones pendientes. Primero, dato por ahora periodístico, donde el ministro del Interior habría indicado, bueno, si no hay acuerdo para el 25 de mayo por la ley bases, se pasará para otra fecha. Algunos adelantan 20 de junio, por ejemplo. ¿Esto para ustedes, como diputados del bloque Hacemos, es simplemente información periodística o hay alguna confirmación del tema? No tenemos ninguna confirmación, pero digamos, es entendible en algún punto. El problema de cuando no hay diálogo y se ponen estas fechas para el metaverso, digamos, de la épica y sin un diálogo de ver cómo iban a ser los pasos parlamentarios de una ley que el propio gobierno mandó y el propio gobierno está empujando para ir convenciendo a los diputados y senadores, bueno, va pasando esto, se va perdiendo el tiempo o no se van... En una ley fundante no se van dando los pasos como los que da el gobierno y encima lo que imagino que van a empezar a hacer si cambian la fecha, llevarlo a fechas que también son épicas, que es un problema. Si 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto. Exactamente. Y la sociedad no sé cuántas veces se va a ponerse el carro delante de los caballos sería, ¿no? Y te pregunto, porque vos integrás el bloque Hacemos, que ha planteado un montón de cuestiones, pero por ejemplo ahora está el senador Lustó diciendo que él entiende que la verdad, porque estaban excedidos de trabajo, no miraron tanto el RIGI. Pero digo, es una manera elegante e irónica de Lustó de decir, che, ¿qué pasó con esto que es gravísimo y no hicieron nada? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, en primer lugar creo que ha sido sabio el que inventó el sistema de que haya dos cámaras, porque eso también permite que se pueda hacer este trabajo y que se pueda encontrar con una lupa muchísimas cosas que a lo mejor se le pasó a la cámara anterior, que tiene otras formas de funcionar. Por otro lado, también lo escuché a Lustó, que dijo que había hecho un buen trabajo la Cámara de Diputados en lo que era la ley original, que si vamos a recordar, la ley original tenía, por ejemplo, para mi provincia, tenía una suba... Córdoba. Claro, tenía impuestos al maní de retenciones, subas a retenciones a la soja, al maíz, digamos, era una ley que tenía jubilaciones por decreto cuando quisiera el presidente. O sea, la ley original ómnibus se ha trabajado muchísimo para mejorarla. De hecho, duró 5 meses, un proceso bastante largo, donde por fin el Ejecutivo empezó a negociar y a traer funcionarios y no la gente que lo había escrito, sino funcionarios de jerarquía. Entonces se trabajó mucho en ese proceso y la verdad que es otra ley. Si uno recuerda el orden todo el del tema original, judicial, la toga, un montón de cuestiones, claro, algo así como 350, casi 400 artículos que quedaron. En ese marco de lo que quedó el RIGI. Quedó el RIGI. A ver, hay temas que nuestras disidencias parciales están muy claras, que nosotros no estamos de acuerdo, y llegó un punto donde no conseguíamos los votos necesarios, ni los acuerdos necesarios para cambiarlo. Uno era el RIGI, otro era el tema de ganancias, otro era el tema de bienes personales, otro era el tema del monotributo social. Todo eso lo hemos puesto por escrito en nuestras disidencias parciales. Lo que pasa es que la construcción de una ley fundante, con tantos artículos, con tanta premura del gobierno de llegar al 25 de mayo, bueno, por supuesto que se logró conseguir la mejor ley posible, incluso incorporando el capítulo de tabaco e incorporando el capítulo del tema de Tierra del Fuego y los otros regímenes que tengan que ver con gasto tributario. Agos Carreño, diputado, yo sé que tenés compromisos, que tenés que votar, pero imagínate que sos un analista uruguayo que viene a la Argentina, ¿no? Un ratito, algunos decían analista sueco. Digo, ¿vos creés que para el gobierno es como demasiado grave no tener la ley base? ¿Vos creés que se debería trabajar para que haya algo por lo menos para el gobierno o no? ¿O crees que si la ley no se vota, no pasa nada? Es parte del juego de la democracia. Yo creo que hay dos niveles en el gobierno. Hay un nivel de funcionarios que trabajan y trabajaron muchísimo para que esta ley salga y hoy están trabajando con sus luces y sombras, pero realmente se han dedicado a que la ley salga. Y después hay otra línea en la cual estaba el propio presidente, Adorni y otros funcionarios del gobierno que trabajaron más para el metaverso y que pensaban capitalizar si la ley se caía o si la ley salía. Pero me parece no importa, ganamos igual, porque lo que importa es que la casta quede marcada, efectivamente. Yo creo que la ley es necesario que salga primero porque en lo simbólico le permite al gobierno mostrar que con minorías legislativas mete un gol en esta cancha que es dificultosa para el gobierno. Creo que en lo simbólico el gobierno debería trabajar más seriamente en todos los niveles y todos los funcionarios para que esta ley salga. Pero por otro lado, esta ley tiene cosas importantes adentro. Esta ley, como el agregado que entró y salió de los temas fiscales,
Son leyes que son importantes, hay cosas en las que pueda uno no estar de acuerdo, lo hubiera hecho distinto, lo harían distintos paquetes de leyes, pero lo cierto que es necesario darle las herramientas al presidente como se le da a todos los presidentes para que empiecen su plan de gobierno, pero además para que se le acaben las excusas. Necesitamos que este gobierno no le eche la culpa al Congreso de la Nación o a los otros poderes del Estado de las cosas que no está pudiendo hacer y que le prometió la gente. Entonces creo que desde lo simbólico y desde el contenido, pero además para que aquellos funcionarios que sí trabajaron mucho para que salga esta ley, necesitamos que el Congreso termine con este capítulo y empiece un capítulo nuevo. Sí, es un lío bárbaro explicarlo. Uno desde acá metido en esto todos los días lo puede entender, pero vos sos pro y el jefe de la bancada pro del Senado es Luis Juez. Y me parece que hay como un océano entre lo que decís vos y lo que dice Juez, que hay que acompañar, y parece que Unión por la Patria está bien representado porque Martín Lustó es el mejor de ellos. Digo, es un paraguas demasiado grande el del PRO para incluirlos a los dos, ¿o no? Bueno, a ver, por otro lado tenemos a Guadalupe Tagliaferri, que también ha dejado claro una postura distinta. Sí. Digo, el PRO es un partido, por eso, un paraguas grande. Es un paraguas grande, aparte Luis Juez es el presidente del Senado, pero no forma parte del PRO. Claro. Partidariamente, por lo tanto, tiene que ver con una coyuntura de cómo se decidieron las autoridades de los bloques, que me parece, digamos, que fue del momento en que se hizo eso a principio de año. Hoy esta ley, que es refundante en muchas cosas, toca tantos temas al mismo tiempo y es natural de que incluso dentro de un partido, dentro de un bloque, haya distintas posturas. Fíjese en el caso del tabaco, que el bloque del PRO quiso ir todo para un lado y terminó votando... ¿Y Unión por la Patria? 20 y pico de un lado y 60 y pico de otro. Empieza a pasar porque esto es lo que pasa con leyes tan complejas que tocan tantos temas y no hay que asustarse que esto sea así. Y perdóname, es complicado preguntarte porque vos la verdad me vas a decir, no sé qué viene del Senado, pero digo, ¿qué posibilidades hay de que ustedes, visto lo que se vota en el Senado, después pueden rechazar o convalidar, me parece, ¿no? Bueno, a ver. Viene el RIGI cambiado. Me parece que ustedes han hecho un gran trabajo de, junto con nosotros, vamos imaginando qué está pasando, todos hablamos con senadores, todos sabemos más o menos cuáles son los puntos de inflexión, que es lo que se está discutiendo. Sabemos que el RIGI seguramente va a ser donde van a trabajar para cambios, sabemos que los patagónicos están con el tema de ganancias. Cuader dice hay facultades delegadas que no voto, dice Cuader, ¿viste? Y el gobierno está muy apretado en materia de número. Se les cae uno y se hace un problema. Sí, yo no sé si es un tema tanto facultades delegadas, porque era originariamente me llamó la atención Cuader, por eso digo, ¿viste? Otras cosas. La verdad que lo que recuerdo de la ley original pedían facultades para Napoleón Bonaparte, no para un presidente de la nación. Claro. Y en el texto que terminamos aprobando, la verdad que terminó siendo facultades razonables, incluso similares o menores que las que ha tenido. El problema es que genera desconfianza. Como dice Pichetto, todos los gobiernos tuvieron facultades delegadas, ¿no? Lo que pasa es que no todos los gobiernos tenemos un presidente que maltrata a la Cámara de Diputados, que desfinancia la educación pública de esta forma, que decide que organismos dejen de existir por el solo hecho de no mandar plata, ni siquiera firma un acto jurídico que se pueda discutir en tribunales. Entonces, ese accionar del presidente de la Nación es el que nos pone al Congreso en un cuidado distinto a otros presidentes. Dos temas que tienen que ver con diputados, que son muy sensibles. Uno lo mencionás vos, que es educación. Eso se hizo una gran marcha, la plata no aparece todavía, ¿no? Y la otra cuestión es la cuestión previsional. ¿Cómo están esos dos temas? Bueno, yo decía recién que para mí tenemos que cerrar el tema de esta ley ómnibus o ley bases, porque hay que cerrar el cepo mental que tenemos dentro de este Congreso, que tiene que ver con cerrar esa etapa y poder entrar a otras etapas. Y esas etapas son justamente las que el Congreso ve que están en la calle siendo un problema y que son absolutamente prioritarias. Vos marcaste quizás los dos, que es lo que más estamos empujando. De hecho, las comisiones hoy están funcionando porque hemos convencido al presidente y hemos acordado no meter intimaciones dentro de la sesión para no ensuciar la ley bases. Creo que eso fue un buen acuerdo donde él se comprometía a que funcionen realmente las comisiones y no que funcione una y después nos traben estas leyes y las otras. Y la verdad que están funcionando. Digamos, tenemos una agenda desde la ley de bases donde nos estamos reuniendo en ambas comisiones y vamos a trabajar también en la comisión que no son las cabeceras para tener dictámenes y se llama una sesión especial y que juntemos votos para tratar de resolver este problema. El tema previsional es gravísimo quizás porque es la gente que menos tiempo tiene a la que se le está pidiendo más tiempo en el ajuste, pero estamos todos más o menos de acuerdo que en el 8% que entendemos que está faltando de la fórmula que sacó por DNU el gobierno, vamos a conseguir los votos necesarios y por otro lado, sin con eso tirar por la borda lo que es digamos
lo que es el resolver el tema del déficit fiscal, pero a lo mejor el tema de cuotas, y bueno, claro, se hace un poco difícil, esa discusión creo que no la vamos a poder dar como lo planteó María Eugenia Vidal, pero el otro tema universitario, creo que además de la marcha de haber sido contundente, han sido contundentes los proyectos y el accionar que se está haciendo en el Congreso, con no solo un bloque, sino con varios bloques, y creo que también están los votos para entrar a discutir. Y el tercer tema que yo creo que es determinante en agenda y que nos falta todavía imponerlo, tiene que ver con la creación de una agencia, de un proyecto que presentamos con Pichetto, de una agencia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, porque estamos ahora discutiendo temas de leyes que mandó Patricia Bullrich, una de ellas el tema antimafia, pero la verdad que son parches que quizás haya que implementarlos, pero también es necesario, viendo lo que pasa en Rosario, viendo lo que yo veo en los barrios de Córdoba y viendo lo que se está viendo en todo el país, que achicamos un Estado, tenemos menos plata y menos controles y estamos habilitando el RIC y blanqueos y todo eso, y bueno, es un terreno muy fértil para que el narcotráfico y el crimen organizado se meta, y la verdad que en Córdoba tenemos 50 policías que cuidan, que cooperan con la justicia o que cuidan los edificios públicos, y no tenemos nadie haciendo inteligencia para que los narcos no estén en los barrios. Entonces me parece que esos tres grandes temas, siendo los dos más avanzados de estos que vos bien nombrabas, es la agenda en la que tenemos que entrar y el Congreso va a entrar. Una más te hago, y vuelvo al tema porque vos puntualizabas algunas cuestiones que señala Martín Lustó sobre el tema RIGI. Una de las cuestiones que puntualiza es, no podemos tener mayor facilidad que la que están dando, por ejemplo, Perú y Chile. Vamos igual, porque si no, es una cuestión que es como desacomodada. Y lo otro es, ¿por qué tanta ventaja al extranjero y tan poco beneficio al local? ¿Con esas cosas coincidirían ustedes con esos planteos de Lustó? Bueno, nosotros fuimos a la Casa Rosada antes del tratamiento a plantearle esto, digamos, cuando nos invitó Francos, que ahí le conocimos la voz a Pose y tuvimos una buena conversación con él, estuvo incluso Santiago Caputo. Una de las principales planteos que íbamos a hacer justamente tenía que ver con el RIGI, donde planteamos que primero tenía que entrar otro tipo de actividades, porque está hecho para muy grandes y tenemos una oportunidad muy grande también para grandes inversiones. Por ejemplo, no sé, la fábrica Havaianas de Brasil. Si quiere venir a poner 5 fábricas en provincias del interior del país... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la inversión si es de 190 no y si es de 201 sí, ¿no? Exactamente. Pareciera ser que es un pliego para 4 o 5 empresas que sabemos que son mineras y que son petroleras. Está bien, perfecto, pero para eso nominemos. Hoy hablamos con un diputado de otro bloque. Hubiese estado bueno nominar cuáles son las empresas, hacer reglas especiales diciendo que es un tema estratégico y a lo mejor no entramos en... ¿Yarlora qué dice del RIGI? ¿Acompaña por los senadores cordobeses? Más o menos. ¿Cómo está Yarlora? Bueno, ahí la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, que es la esposa de Schiaretti. No sé si responde... por eso te preguntaba, rápidamente no tengo claro. Podemos decir que tiene conversaciones con el gobernador. Sí me parece que hay una predisposición del gobierno de Córdoba y de sus diputados la tuvo y posiblemente le pidan lo mismo a Alejandra Vigo en acompañar este proceso de que la ley esta salga. Entiendo que no sé si ella está haciendo algún planteo puntual con RIGI. Por eso te pregunté, estoy imaginando los números del Senado. A ver, ¿vos qué crees que, esto más que creer, más que una cuestión de información que tengas, que hay aprobación en general o todavía está discutida la aprobación en general, me parece, de ley base, ¿no? Yo creo que falta política, creo que el gobierno todavía tiene mucho por lograr ahí dentro. No está bueno que un funcionario diga que no leyó un artículo. Si no lo leyó, podría haber salido sin generar... podría haber explicado... Lo estoy estudiando. No sé qué tendría que haber hecho, pero ese tipo de cosas en el Senado, que es la Cámara Alta, que además tiene derecho a querer estudiar a fondo la ley. Ayer hubo una pregunta también muy puntual de Juliana Di Tulio. Y estuvo bien hecha la pregunta. Eran preguntas que nosotros también hicimos acá en Diputados y que la verdad que no la respondieron los funcionarios, porque la verdad que vinieron, hicieron un gran esfuerzo, pero no... ¿Qué pasa con los terrenos aledaños de ferrocarriles? Era la pregunta puntual, Sí, pero aparte estaba bien planteado porque lo plantea desde algo que nosotros hemos planteado a través del diputado Brugue con lo que es el silencio. Es una ley, una modificación fundante de la ley de procedimiento administrativo hecha por los grandes estudios que litigan contra el Estado. Entonces es raro que le den a los que están del otro lado del mostrador que hagan reglas a su forma de ver. Pero bueno, había que modernizarla, entramos a verla, pero cuando uno entra a ver el sentido del silencio, a lo mejor en el mundo, en Suiza, uno presenta un papel y si no se lo contestan en tantos días, está bien que lo tomemos como positivo, pero estamos achicando el Estado, justamente es política de este Estado, y todo lo que no responde el gobierno va a ser automáticamente positivo. Bueno, ese tipo de cosas, por eso estaba bien que pregunten en el Senado, más allá de qué bloque venga la pregunta, es ¿cuál es el sentido que le estamos dando a este artículo? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Porque si tenemos un Estado que es ineficiente,
no estamos trabajando por su eficiencia porque ni siquiera nombraron la mitad de los funcionarios. Al mismo tiempo, estamos trabajando con achicar el Estado. Entonces vamos a tener un Estado con menos funcionarios que atiendan la cantidad de necesidades y notas y pedidos que pueden entrar. Y si a eso le sumamos que el silencio sea positivo, puede terminar muy mal esto. Digo, yo quisiera tener un Estado más eficiente primero, los funcionarios necesarios para contestar todos los pedidos y que sea digital, sencillo, fácil y gratuito el acceso al Estado. Pero no sé si este cambio de un día para el otro no es un gran negocio para los estudios jurídicos que litigan contra el Estado. Oscar Agost Carreño, riojano de nacimiento, pero cordobés, diputado por el PRO en Córdoba. Diputado, muchas gracias. Buen día, nos vemos en cualquier momento. Mucho título con todo lo que dijo el diputado. Y ahora vamos a 30 segundos de lo que pasaba con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ayer recordamos en los 30 años de la reforma constitucional del 94. Ya venimos enseguida, Mauricio Cantando y Laura Serra. Dale. Esta reforma constituyó una bisagra en la historia de nuestras instituciones porque se pudo demostrar que era posible modificar nuestra ley fundamental por el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. Si bien es cierto que representantes de otros partidos no estaban de acuerdo en algunos puntos, en partes o en todo de lo que fue esa reforma, es cierto que siempre se respetó la regla de oro de las mayorías y el texto constitucional nuevo fue aprobado en su momento por unanimidad, sin que se hayan producido en ese momento abandonos masivos de constitucionales como había sido en el 49, en el 57, donde no se llegó a, digamos, no se terminó de la manera que terminó la del 94, como veíamos recién en las imágenes, promulgada por la mayoría total de todos los convencionales que habían participado en esa reforma. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 20 minutos y estoy con mis compañeros y compañeras, con Laura Serra, con Mauricio Cantando. Bueno, a ver, Serra, lo estuvimos escuchando a Agost Carreño, con provinciano suyo, diga. Bueno, no, me interesaba mucho antes que hablar sobre ya el tema legislativo propiamente dicho. Muy importante ayer la reunión que se hizo en Pasos Perdidos. Cuando me dijiste hablemos de esto, claro. Yo creía que era de Carreño. No, claro, los 30 años de ayer. Los 30 años de la reforma constitucional de 1994. Fue muy... yo estuve a la tarde un rato y tuvo una muy buena convocatoria, muy buenos discursos de quienes fueron convencionales constituyentes en 1994. Estaba Rodolfo Barra, Rulet, bueno, un montón de personalidades, Cristina Guzmán, claro, que estuvieron allí trabajando en la reforma de la Constitución. Por supuesto también el padre de Martín Menem, sí, Eduardo Menem, que fue quien presidió la Convención Constituyente allá en Santa Fe. Y bueno, se hizo como una suerte de balance de lo que es, digamos, resultó positivo, aquellas cosas que se quedaron a mitad de camino, que nunca se reglamentaron. Por ejemplo, una nueva ley de coparticipación, eso nunca salió, o el juicio por jurados. En fin, eso ya venía de antes, juicio por jurados, pero bueno, aquellas deudas pendientes que dejó el Congreso luego de aprobada la reforma constitucional. Pero fue muy, muy interesante, muy emotivo el reencuentro, sobre todo los convencionales después de 30 años. Te digo, ayer hablé con Martín Di Natale, que estuvo cubriendo Di Natale allá, recibió y te digo una cosa, recibió para mí, un premio. Claro, para mí, ¿sabés qué? Analía Argento también, efectivamente. Para mí, ¿sabés qué era lo más importante de ese momento? Yo creo que fue la circunstancia histórica menos agrietada de la Argentina en mucho tiempo. Seguro, en los últimos 40 años, había una vieja relación entre Alfonsín y Menem, yo contaba, porque Menem había sido el único peronista que lo apoyó a Alfonsín cuando Alfonsín acordó con Chile en su momento, allá por el año sería 85,
Después siempre hubo un buen diálogo. Veníamos de lo que era el indulto de Menem a la Junta de Comandantes y a las cúpulas de ERP y Montoneros. Era un momento sin grietas y la convivencia entre el peronismo y el radicalismo creo que era, la verdad, inobjetable en ese momento. Sí, aparte recordemos que la convención excedía lo que era el acuerdo bipartidario de PJ-UCR, porque también participaron partidos que eran por ahí resabios de la dictadura militar, como el Modín, y frentes que nacían desde el progresismo, como era el Frepaso, que también tuvo sus convencionales. Hay varios informes dando vuelta, en realidad podcasts que están dando vuelta, donde, por ejemplo, Horacio Rosati cuenta cómo negoció algunos artículos con Pino Solanas, que era diputado nacional y que también fue convencional, y que había muchos observadores externos que no podían creer la heterogeneidad del diálogo, y eso llamaba mucho la atención ayer, porque a 30 años, hoy por hoy, el diálogo es difícil, inclusive entre gente que uno imagina cercana. Te voy a decir una cosa, ¿sabés quién estaba presente, quién era convencional? Monseñor de Nevares, que había sido un baluarte, había sido, ¿cómo? ¿No se terminó yendo? Sí, pero estuvo. Hay fotos de Nevares. No, de acuerdo, porque sí, claro, hablando un poco de esto de que no hubo grieta, efectivamente... Se mantuvo la homogeneidad más allá de los matices, más allá de las diferencias. Digamos, los convencionales, digamos, estuvieron casi 3 meses trabajando al unísono. O sea, no hubo prácticamente problemas, digamos, de agresión, de grieta. Pero hubo, un puñado de convencionales que fueron elegidos y que a los 2 o 3 días terminaron pegando la vuelta, pero fueron un pero además es cierto, pero estaba la foto en su momento, ¿no? Sí. Como vos, el Congreso es el único lugar donde vos veías a Miriam Bregman y a Milei, por ejemplo, sentados al lado en las bancas. Ahí veías a un obispo que había peleado mucho por los derechos humanos con, efectivamente, autoridades de gobiernos militares. Y fue el momento de surgimiento de una figura que va a ser muy decisiva en la política argentina, que es Elisa Carrió, que entró por el radicalismo, muy crítica de el acuerdo que había sellado Alfonsín con Carlos Menem, pero tuvo una participación muy activa y fue lo que de alguna manera la catapultó finalmente a la política doméstica, ¿no? Primero empezaron como diputada las desobediencias nacional. de Carrió. Empezaron las desobediencias de Carrió. Exactamente. Creo que Carrió y Rosati ninguno llegaba a los 40 años. No, claro. Carrió fue elegida como convencional por los CR y Rosati fue pedido por el entonces gobernador de Santa Fe, que era Carlos Reutemann. Él creo que era secretario general o tenía un cargo en la gobernación. Y los dos, muy jóvenes, tuvieron una gran participación en lo que fue la redacción de la Constitución, y sus carreras de alguna manera cuentan, todos los que rememoran esos momentos, quedaron marcadas por ese gran acuerdo que, como es muy difícil de repetir, hay cuestiones de la Constitución que por ahí no dejaron conformes a todos y que son muy difíciles de remendar, porque ¿cómo hace otro acuerdo igual? Totalmente. Me parece que también ahí surge la figura de Lorenzetti asesorando al bloque del peronismo, me parece. Bueno, muy bien, mucho dato entonces, exactamente 11 de la mañana con 25 minutos, estamos cantando, se lo nota más recuperado a cantando. Estamos con Laura Serra en días muy importantes por todo lo que decía recién el diputado Agos Carreño. La pausa y ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 32 minutos, el señor Mauricio cantando. ¿De qué hablamos cantando? A ver.
Sí, de un proyecto, Pato, que mandó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que mañana, a partir de las 12 horas, se va a continuar tratando, porque hubo algunas reuniones donde se hablaron de todas las iniciativas que envió el Ministerio de Seguridad. Estamos hablando del Registro Nacional de Datos Genéticos. Atención, porque se trata de una modificación que hace el Poder Ejecutivo sobre lo que es el actual registro de lo que es el Registro Nacional de Datos vinculados contra la integridad sexual. O sea, actualmente se trata de los delitos, en realidad el nombre actual es Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Ese es el nombre completo de hoy, porque solamente recoge información que pueda derivar Me lo de traducís delitos cantando, sexuales. vos que sabés hacer eso. Sí. ¿Para qué serían? ¿Para casos de violaciones? ¿Para qué? Exactamente. Vamos a la placa siguiente, que ahí es donde vemos la gran diferencia que hay hoy. Lo que existe hoy, ahora, es que solamente el registro de datos genéticos, como toma los casos de violaciones y casos de delitos contra la integridad sexual, lo que hace es almacenar información surgida de los fluidos humanos, como son el semen y la sangre. Lo que quiere este proyecto es ampliar el registro de datos genéticos a la identificación genética de todos los delitos que están incluidos en el Código Penal. ¿Cómo se hace esto? Vamos a la placa siguiente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tomando ni más ni menos la incorporación de lo que nosotros conocemos como ADN. El ADN, y se dice ácido desoxirribonucleico. Decía ADN esa es la palabra concreta, nosotros lo llamamos ADN, que es la información Te digo una de cosa, contacto. es más difícil que la escalera de la Concagua. No, tremendo. Es Dale, decir, por dale. eso ADN Sí, queda... sí. Es básicamente todo lo que es las huellas que tenemos, o en realidad que deja una persona durante un acto delictivo. Bueno, un software las procesa y se obtiene el perfil genético. Y ese es el banco de datos genéticos que quiere el gobierno nacional, que no es el actual, donde, como decíamos recién, se restringe la información a los fluidos de semen y sangre para identificar las personas, que eso seguramente va a seguir ocurriendo, digamos, identificar a las personas que atentan contra la integridad sexual. A eso se le suma lo que es la incorporación del famoso ADN. Vamos a ver la utilidad que trae un banco de datos genéticos, ¿no? Permite determinar responsabilidad e inocencia. Atención con la palabra inocencia, porque lo que plantea el proyecto, que hay inclusive fundaciones a nivel internacional que piden usar el ADN para sacar de la cárcel a personas que fueron juzgadas y que no estaban en el lugar del hecho. Sí, básicamente, sí. o sea, pasa, la justicia americana siempre te aparece algún caso y acá también. Hay gente que no estuvo en el lugar del hecho, pero claro, no se puede, como no está el ADN, no se puede identificar, los testigos dicen que estuvieron. Bueno, y te pregunto desde mi desconocimiento, ¿el ADN dura interminablemente cantando? La verdad que no te sabría decir tanto. Porque viste, me está llevando a un nivel de precisión. Exactamente, porque pero yo coincido con vos en que es la herramienta para liberar a muchos inocentes. Pero viste, después de 20 años sería como raro, pero bueno. Va a haber una comisión, igual después de 20 años prescribe, me parece, los delitos. Creo que es algo más frecuente. A veces vos decís para sacar de la cárcel, no, pero bueno. Por eso, alguien en realidad no habla de la palabra, la cárcel sería el modo extremo, pero en muchos casos, como parte de una investigación, por ahí se juzga a alguien que no actuó, que no estuvo en el lugar, y esto lo permitiría. Atención con otro tema que también me sorprendió. Ayuda en la búsqueda de personas perdidas o desaparecidas, ¿no? Hay un número alto todavía, creo que son 6.000 en Argentina, solamente denunciadas, pero muchas personas que no son halladas por sus familiares, y este sistema permitiría, mediante la aplicación del ADN de un familiar. Vamos a ver ahora después la cantidad de los objetivos del registro y lo que tiene que ver con cómo se haría, cuál sería la información que tendría el registro. Los objetivos, como decíamos, esclarecer cualquier hecho que investigue la justicia. O sea, cualquier hecho que esté investigando la justicia se puede esclarecer utilizando este ADN. Identificar, decíamos recién, personas extraviadas y discriminar las huellas de todo personal que interviene en un hecho. Eso también, el personal policial que puede intervenir, poder de alguna manera identificarlas con ADN. Y ahí está lo que recién preguntaba al Pato, ¿qué almacenará el registro? Bueno, almacenará huellas genéticas de diferentes, procedencia, algunas asociadas a la evidencia obtenida en la investigación judicial, víctimas de delito, ¿no? También, esta es otra de las huellas que puede tener el registro, cadáveres o restos humanos no identificados, familiares, esto es interesante. Fundamental, perdóname. Sí. Esta semana se aclaró un caso durísimo que lo contaba Missile Children.
Missing Children, el caso de una chica de 14 años que daban por desaparecida hace 11 años y que en verdad lo que había pasado era que había tenido un accidente de tránsito, se había ido de la casa 24 horas antes y la enterraron como nene. Claro. Y los padres buscándola 12 años. Bueno, no hay hoy información que pueda concentrar, siempre estamos hablando de la justicia federal, aunque los fundamentos del proyecto cuentan que esto ya está pasando en Mendoza. Mirá vos. Mendoza tiene un registro similar al que se quiere hacer a nivel nacional. Recordemos que acá legislamos sobre la justicia federal y sobre los delitos que puede tener la justicia federal. Persona imputada, procesada o condenada en un proceso judicial, esa información también va a ir dentro de lo que es el registro. Sigamos con lo que tiene que ver con también personal de fuerza de seguridad, poder tener el registro de las personas de la fuerza de seguridad que para saber que participaron en un hecho como fuerza de seguridad y bueno, tener el registro justamente también de los empleados del Poder Judicial. ¿Sabés cómo se hace? Digo, ¿cómo se registra el ADN de Cantando, por ejemplo? ¿Qué un pelo tuyo? ¿Cómo se hace? Bueno, sí, como decíamos antes, ¿no? Las huellas de una persona y a partir de ahí se puede, a través de un software, por lo menos lo que plantea este proyecto, inmediatamente se genera un ADN y se almacena con las huellas, mirá. Exactamente. También personas que manifiesten voluntariamente su deseo, vaya a saber por qué. Y, importante, habrá un registro de autores de delitos no individualizados. Esto es, autores de delitos, personas que no sabemos quiénes son, pero sabemos que está el ADN porque lo registramos en el lugar del hecho. El registro tendrá un director que va a nombrar el presidente, durará 6 años y puede ser reelegido. Y un poco lo que vos contabas o preguntabas, Pato, me parece, de cuánto dura la información, es un tema que va a elaborar una Comisión Nacional de Huellas Genéticas que se crea en el proyecto y que va un poco a evaluar cómo funciona. Es como muy siglo XXI esto, ¿no? Sí, aunque quizá, digamos, un poco tarde, ¿no? Sí, claro, eso es lo que pensaba, digo, con los adelantos que hubo acá en materia de búsquedas de ADN, cómo esto no llegó antes, ¿no? Claramente, la verdad que teníamos una tecnología muy apropiada. Sin dejar de destacar la importancia de la ley vigente, que de alguna manera se reforma, que tiene que ver con registrar de alguna manera elementos que permitan identificar a víctimas de delitos sexuales, ¿no? Pero bueno, esto se amplía hacia el resto de los delitos. Bueno, ahí estamos. Estaba escuchando ella, muy atenta, Laura Serra. Bueno, Serra, ¿por dónde empezamos? ¿De qué hablamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te parece si vamos viendo un repasito de las comisiones que se reúnen hoy? Sí. Bueno, tenemos una interesante, muy importante, que es la de educación. Claro. Lo escuchaste a Gos Carreño, estaba como muy metido en ese tema, sí. Sí, efectivamente, porque va a ser este tema junto con la cuestión previsional, las puntas de lanza por parte de la oposición para ya plantear su propia agenda legislativa, sobre todo después de la sanción de la ley bases, si es que esto efectivamente ocurre en el Senado. O sea, lo que vamos a ver es que hasta ahora el gobierno nacional está de alguna manera acaparando toda la atención de los legisladores con sus 2 leyes, proyectos de ley, pero hasta ahora no hubo agenda parlamentaria propiamente dicha. No se trató ningún proyecto de legisladores, en el recinto me refiero. Entonces, estos 2 temas, el tema educativo, el tema previsional, van a ser platos fuertes esta semana. A las 13 va a venir el secretario del área de educación, Torrendel, y mañana, miércoles, creo que no sé bien la hora, ahora me voy a fijar, creo que es por la tarde, se va a reunir la comisión, mejor dicho, el plenario de las comisiones de presupuesto y de previsión, ahí sí, ya para sacar el dictamen sobre, cómo... 15 horas. A las 15. A las 15, perfecto. Va a ser una reunión muy importante porque va a salir de ahí un dictamen que al oficialismo no le va a gustar nada. Claro. Que tiene que ver con la recomposición del valor adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. El tema es que es mucha plata en eso, ¿no? Mucha plata siempre porque son 8 millones de jubilados, el 80% son jubilados con la mínima, va ahí y es mucho recurso. Serra, en materia de reforma laboral, Laura Serra, que hay placas, que me dicen a mí que ya están preparadas las placas sobre el tema reforma laboral, una reforma laboral que todavía se está discutiendo qué es lo que llega de esa reforma laboral
en el Senado. Es parte de todo el debate. Recordamos que justamente, por ejemplo, estuvo ayer discutiendo la cuestión el titular de la CGT, Daer, en un contrapunto con algún senador de La Libertad Avanza que, ¿por qué, preguntaba este senador, son duros con nosotros y no tenían la misma conducta con Alberto Fernández, ¿no? Efectivamente, eso fue así. Me animo a decir, no sé, Mauri, vos que estás tan mejor en el Senado, si la reforma laboral, más allá de Unión por la Patria, está recibiendo alguna crítica de los otros bloques dialoguistas. Por lo que yo sé, no. Por lo cual descuento de que va a ser uno de los capítulos que no va a tener modificaciones o no tendría modificaciones. Sí, se ganó ayer el video viral del día, Daer, pero como dice Laura, no es el tema que se está discutiendo entre las modificaciones. Claro. No, por ahora no. Sí, por eso. Recordemos que es una reforma laboral que ellos mismos describen como light, ¿no? Que tiene algunas cosas interesantes para de alguna manera ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y no tanto para ellas, sino también para las grandes empresas. Si te parece, lo vamos a ir detallando. Vamos con la anterior, por favor. Hay lo que se establece en esta modernización laboral es en primer lugar, registración laboral ágil y simple. En aquellas empresas que tienen hasta 12 trabajadores, se contemplará también un importe único con todos los montos que tienen que pagar los trabajadores para los que tiene que ver con jubilación, ART, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es para hacer para ayudar o facilitar el registro de trabajadores en blanco. Vamos a ir ahora con la segunda placa, el empleo no registrado. El empleo no registrado, este es uno de los capítulos que generó muchísima polémica en Unión por la Patria, que fueron los que levantaron la voz. Y porque consideran que justamente lo que entraña este artículo es la condonación de alguna manera de las multas a aquellos empleadores con empleados que no están registrados debidamente. A cambio, perdóname, no te cobro la multa, pero blanqueame los que tenés en negro. Exactamente. Claro. Es una negociación. Exactamente. Sí. Así que ahí está la cuestión. El periodo de prueba es otro gran ítem de la reforma laboral. Se extienden los plazos hasta un plazo justamente máximo de 1 año. Actualmente el periodo de prueba es de solo 3 meses. De acuerdo a la envergadura de la empresa, de acuerdo al tamaño de la empresa, se extiende el periodo de prueba, que va a ser de 6 meses eventualmente y hasta 1 año, ¿no? Para determinadas pymes. Con lo cual, la verdad es bastante extensivo este periodo de prueba, que justamente va a poder ser en 3 etapas. A ver, seguimos adelante con las indemnizaciones. Ese es otro punto importante, porque se está creando con este proyecto de ley la posibilidad de crear por convenio colectivo este fondo de cese laboral. Esto siempre lo reitero, ¿no? Esto no es obligatorio de que las empresas tengan que instrumentar este fondo. Digamos, puede regir el régimen indemnizatorio actual, pero si eventualmente las empresas de un sector con el gremio correspondiente concilian, acuerdan en la instrumentación de un fondo de cese laboral, efectivamente eso va a ser posible. Es al estilo o se inspira en el modelo de la Unión, de Obreros de la Construcción, a partir de la deducción por parte de los trabajadores de un porcentaje que irá justamente a ese fondo, y que eventualmente, si se llega a terminar el contrato, la relación de dependencia, ya va a haber almacenado un fondo que le garantizaría la indemnización. Perdóname, vos dijiste reforma light, y vos sabés que acabo de escuchar a un empresario muy importante, periodístico, vinculado a las industrias eléctricas y demás, un empresario del Círculo Rojo, que decía que la pregunta era cómo veía la ley base. Y dice, me parece que en algunas cuestiones pierde fuerza, por ejemplo, en la ley laboral.
el empresariado pedía mayor rigurosidad. Pero me parece que si había mayor rigurosidad, no salía. Me parece que este es el camino que se opta para que salga lo posible, me parece, ¿no? Y sí, Pato, nosotros lo estuvimos siguiendo permanentemente a esto porque estaba la duda hasta qué punto podían los legisladores avanzar en lo que tiene que ver con los intereses, ¿no? Claro. Muy importantes de los gremios. Un tema era el aporte solidario, clave. Un tema era el aporte solidario y otro tema era los bloqueos a empresas, que eso era otro ítem que formaba parte de esta reforma laboral, estableciendo ese artículo en particular, una pena de prisión que iba de 6 meses a 3 años para cualquier gremio que decidiera bloquear una o varias empresas. Le iba a recaer este castigo, pero finalmente levantaron este artículo con la promesa, dice el radicalismo, en la voz de Martín Tetaz, de que lo van a presentar en forma separada con un proyecto de ley aparte. Pero lo cierto es que todo lo que tiene que ver con los privilegios e intereses de lo que el gobierno denomina la casta sindical fueron prolijamente archivados y veremos cuándo se debatirá. La verdad no lo tengo muy claro. Y después, última placa, la última placa, que esto es el que le gusta a Mauri, que tiene que ver justamente con... el de los 5. Exactamente. Ese es el que explotó ayer, digamos. La única queja que pudo hacer DAES ayer. Claro. Sí, yo no estuve siguiéndolo, pero... La única queja que pudo hacer, digamos, la única victimización que tuvo DAES. Claro. Vamos a ver de qué se trata. Lo que acá se está creando es una figura del trabajador independiente con colaboradores. ¿Qué implica eso? Está dirigido para aquellas empresas de hasta 5 empleados en una relación entre el empleador y sus empleados que sea autónoma, digamos, no están bajo relación de dependencia. Claro. O sea, justamente lo que aquí se trata es de no formalizar ningún vínculo laboral entre ellos, ¿no? El trabajador independiente, tanto como sus colaboradores, deberán realizar, por supuesto, el pago de una cuota mensual que contemple la jubilación, la obra social y la ART, pero de alguna manera esto va a sacudir un poco el formato de las empresas, porque de repente podemos, digamos, de una gran empresa o una mediana empresa, la subdividís. ¿Cómo vas a tomar el 6º empleado? No lo vas a hacer. Claro, exactamente. Lo que dijo Mariano Recalde, el senador, es que esto la justicia lo rechaza inmediatamente, que es anticonstitucional. Casi que lo dijo con un nivel de que va a pasar, de que tiene la seguridad, que conoce el fuero laboral y que lo que se hace es generar una inseguridad jurídica a las empresas con una reforma que no pasa el filtro de tribunales. Vamos a ver, ¿no? Porque realmente si esto es sancionado y al otro día se deroga, va a ser un golpe para el gobierno. Pregunta para los dos, porque nos quedan los últimos 5 minutos los más importantes. Hablábamos con Agos Carreño de algo que es como un dato periodístico, por ahora nada más que de Clarín y La Nación, diciendo que habría dejado trascender el ministro del Interior, que bueno, no es una declaración si no se llega, ¿es mi declaración? No es una declaración, no es un dato si no llegamos... Es una entrevista que dio el ministro. El ministro dijo hoy, dejó abierta la posibilidad... yo pensé que había sido ayer. No, esto es una entrevista que da el ministro que él deja abierta la posibilidad de que si no se puede sesionar en el Senado antes del 25 de mayo, no se puede hacer el pacto. Claro. En caso que se pueda sesionar, que pueda llegar a haber algunas modificaciones y esto quede para un remate en la Cámara de Diputados, es otra cosa. Para que eso pase, tiene que haber dictamen esta semana, porque el Senado tiene 7 días de diferencia entre dictamen y sesión. Y una cuestión, digo, a ver, ¿cómo se interpreta lo del rol que tiene Martín Lustó? Porque es un rol muy significativo, está prácticamente solo, porque cerca de él puede estar Pablo Blanco y alguno más. Tiene una preponderancia, una serie de cuestionamientos que uno no ve tanto en los otros 33 senadores peronistas, por ejemplo. Son 13 senadores, Lustó, son 13 radicales, 33 peronistas, como vos decías, de Unión por la Patria. Sí. Y él tiene una postura particular, personal. No la podés asociar necesariamente a su bloque, a la de otra persona del radicalismo, aunque él presida el bloque radical. Por eso. El problema es que en la Cámara de Senadores, si excluís a los 33 de Unión por la Patria, te quedan 39, 2 más que el quórum. No te podés pelear con muchos, salvo que consigas a algunos de Unión por la Patria. Y ahí es donde está un poco la negociación a estas horas, ¿no? Sí.
parecería raro que se apruebe con alguien de Unión por la Patria en general, pero bueno. Votos en particular. Sí, acá votó como votó Julio Cobo. Sí, claro, sí, no, pero bueno, está bien. tuvimos votos de Catamarca, tuvimos votos de San Juan en particular. El tema es si esas necesidades que tenían esas provincias están en juego en el voto en general. Ahí es donde el gobernador de Catamarca dijo: yo quiero que mis senadores voten a favor. Dos de los senadores, una senadora que es Lucía Colpache dijo yo no, el otro todavía no dijo nada, Guillermo Andrade. Ahora digo, imagínate que tenga que definir Lustó. Es una cuestión de mucho peso, ¿no? Porque es el presidente del radicalismo y vos tenés gobernadores de provincias radicales como Cornejo, como el gobernador del Chaco. Que ya pasó la semana pasada lo que claro, Pato, sí, pero ¿qué pasó? Sí, pero Lustó, ahora en el Senado tiene otro peso, claro. Lustó impidió el dictamen, no se pudo firmar el dictamen la semana pasada porque los senadores díscolos de alguna manera tenían firma. Entonces, por más que quisieran los gobernadores radicales, no firmaba Lustó, no firmaba Blanco, no firmó Guadalupe Tagliaferri del PRO. Sí, en su momento no convalidó el pliego del embajador argentino en Israel, tampoco, ¿te acordás? Entonces, Después hubo una reunión. Como tiene firma, no se pudo firmar y ahí se atrasó una semana. ¿Qué dice Franco Soy? Si se atrasa una semana más, no se puede ir al Pacto de Mayo con esto empantanado en el Senado. Claro. O sea que hoy es un día clave. Sí, efectivamente, y creo que depende de las modificaciones de estas negociaciones para, digamos, definir qué cambios se van a introducir. Creo que va a definir mucho el voto de Martín Lustó, ¿no? Porque hasta ahora uno lo vería votando en contra, digamos, a partir de los planteos que viene haciendo, y son planteos de fondo. Ahora, si ha sido convocado, como trascendió el fin de semana, hubo una reunión de Martín Lustó con delegados del gobierno para ver de qué manera se puede ordenar el tratamiento legislativo en el Senado. Bueno, eso de alguna manera va a terminar de perfilar qué voto va a tener Lustó. Digamos, concretamente, si el gobierno le da bola o no a lo que diga Lustó. Y dentro del propio gobierno, y la verdad, para los que vivimos atentos a la vida parlamentaria, tampoco sería bueno que esto termine mal para Franco, porque Franco es el tipo más dialoguista del gobierno, ¿no? Totalmente. Justamente, y digo, como él tuvo, no sé si su revancha, pero él logró la aprobación en diputados, hablando, cuando la política antes era chocar siempre, ¿no? Que con esa política de hablar te vaya mal en el Senado, sería, me parece a lo mejor, alimentar el clima de los que dicen vamos a chocar, porque con la casta nunca nos pondremos de acuerdo, ¿no? Me parece. Sí, no, yo la verdad no sé, Mauri, vos que estás más en el Senado, yo no estoy viendo por ahora una posibilidad cierta de rechazo de los proyectos de ley. Si bien hay 33 legisladores de Unión por la Patria que por ahora en general votan en contra, le faltan todavía 4 votos para imponer ese rechazo. Y difícil, yo no, la verdad no la estoy viendo. Yo tampoco, ahora. Me parecería que no, me parecería que no, pero veo esto que dijo él. También es difícil imaginar que la vicepresidenta convoca una sesión para el rechazo, si no es que el voto no la va a convocar. Yo creo que la posibilidad de rechazo no está hoy en el planteo, sino de cuántos cambios está dispuesto a aceptar el gobierno y cómo es esta negociación y cuánto dura, porque el gobierno también se puso plazos. Tal cual. Y ese es el problema. Ya con mucho cariño me dijeron 4 veces chau pato. Significa que tenemos que terminar. Serra, muchas gracias. Cantando, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau. Buen día.